o sea, si nosotros subimos esto a nuestras redes es considerado propaganda, se puede subir sin problema aunque estés en veda. No, no te preocupes. De hecho, Abraham está sonriendo aquí porque me va a entender. Yo creo que más del 50% de la campaña que he hecho no ha estado relacionado con el tema electoral. Entonces, siempre hemos hablado de temas más de política pública, como lo que vamos a hablar ahora de lo que es ciudad inteligente, sobre todo la experiencia de Israel. No hay ningún tipo de restricción. Eso es genial, genial. Y solamente darte, digamos, un dato, algo que ayudaría mucho es que nos enseñes cómo doblar la papeleta. No, no, no te rías, Ramdani, porque realmente tuve que pedir que me hicieran como un editable, ¿ah? Algo muy digerible también porque para uno mismo. Esto va a ser una sábana, es infinito. Y la verdad es que yo creo que ha faltado un poco más de educación y difusión respecto a este tema. O sea, hasta ahora me preguntan, bueno, ¿por cuántos constituyentes vas a votar, ¿no es cierto?, en un mismo distrito. Entonces, claro, realmente es muy confuso. Un constituyente, un gobernador, un alcalde y un concejal. Entonces, sí, es complejo, es complejo. Muy bien, nosotros vemos que inclusive para algo tan normal como votar, indica que necesitamos motricidad fina, ¿no? ¿Sí? Necesitamos aprender a afinar. Contanos un poquito, digamos, cuál es la tarea y un poquitito cómo tomaste, digamos, tu vocación, justamente lo que nos venís a contar hoy. Del proceso electoral, ¿te refieres? No, 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 no. Ah, Te escucho. no, primero vamos, te saco 2 minutitos, digamos, Sí. contanos esto del proceso electoral y después te dejo hablar de Ah, tu tema. no, no, perfecto, no, te agradezco un poco lo que comentaba, ¿no? Luego de la experiencia laboral, académica, Dani, era un tema, surgió en realidad la invitación por parte de algunos grupos independientes, partidos políticos, etcétera. Bueno, a todo esto yo soy independiente, nunca he militado ni milito en ningún partido político. Eh, y la verdad es que me llamó la atención porque si bien yo he trabajado en 4 gobiernos distintos y en cargos importantes, siempre trabajé en temas de política pública, no en temas, ¿no es cierto?, de la política más partidista, llamémoslo. O sea, de hecho, y de manera anecdótica, ¿no es cierto?, llegué a ser jefe de gabinete o jefe de asesores de algunos exministros o exministras, y cuando habían reuniones de partido, del color que fuere, yo no participaba, porque efectivamente, claro, siempre mantuve lo que mi madre me enseñó como distancia óptima y audición selectiva, ¿no es cierto? Y creo que esto es parte de la sabiduría. Entonces, y me llamó mucho la atención, efectivamente, recibir distintas como invitaciones, propuestas, Dani, para participar en el proceso constituyente o no sé, en general, alcaldías, etcétera. Y la verdad es que quise ser muy honesto conmigo mismo. Yo nunca había tenido antes una experiencia de esta naturaleza y pensé que era, y pienso, que es un gran aprendizaje ir como concejal, ¿no es cierto? En términos de lo que es el proceso de atreverse a mostrarse en términos de exposición pública y sobre todo en tiempos tan convulsionados como los que estamos viviendo, ¿no? Se ve tanta toxicidad en general, digamos las cosas como son. También hay, no sé, de alguna manera, brotes de antisemitismo importantes. Entonces, la verdad es que, y con esto concluyo, Rab, eh, a mí me ha llamado mucho la atención en general si hay un común denominador de las palabras que me han dicho personas que me han apoyado, ha sido felicitarme por la valentía o el coraje de atrever, ¿no? Y la verdad es que sí, un poco me sorprende y me sorprendo de mí mismo, pero yo creo que llega un momento, sobre todo cuando vivimos un momento tan crucial, tan frágil, tan incierto en Chile y en el mundo, donde creo que es importante comprometerse en ese sentido. Y para mí ya lo que viví ya valió la pena. Bueno, primero gracias por representar a la comunidad y por tomar el desafío. Si tantas veces nos encontramos ahí en el centro, y la verdad que siempre era un cariño, digamos,
saludando así con cariño, ¿no? Es como siempre nos hacías sentir en casa. Bueno, eso es un buen anfitrión y eso lo heredaste de tu mamá, que acá en la pantalla los tengo al lado ahí, tu fan número uno. Pero, a ver, los judíos escuchamos hablar de Lili Jacob, o como dirían los sefaradim, ¿sí? Un meollo judío, ¿sí? Una cabeza judía, una cabeza, cuando queremos decir que alguien es inteligente, pero ¿qué es una ciudad inteligente? Dani, tú me dices, porque yo lo abordo en la presentación. ¿Ya? ¿Empezamos, te parece? Y ahí, ya, Adelante. va a ser mucho más lúdico y más gráfico, entonces ahí espero poder responderte y lo vemos, y ustedes me dicen si se ve bien. Perfecto. Sí, ya, buenísimo. Yo no los veo a ustedes por la presentación, pero cualquier cosa, por favor, me avisan. A ver, para abordar el tema de la ciudad inteligente y sobre todo lo que es la experiencia de Israel, me pareció muy importante poner en contexto esta información. En primer lugar, quizás es interesante advertir que estamos viviendo una época única en términos de una interesante confluencia de un proceso importante de urbanización y también de incorporación de nuevas tecnologías en nuestra propia vida cotidiana. Recordemos que hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, más del 50% de la población mundial está viviendo en ciudades, a diferencia de lo que ocurría hace varias décadas atrás. Y curiosamente, a pesar de que las ciudades representan no más del 4 o 5% del planeta, representan a su vez o concentran más del 80% del Producto Bruto que se genera, pero también más del 80% de la contaminación que se genera. Entonces el tema de la ciudad en general ha pasado a ser un tema fundamental. También se aborda, lo vamos a ver más adelante, en la Agenda 2030, seguramente ustedes han escuchado, que son los grandes objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, e incluso se está abordando hoy en día en el proceso constituyente como lo que se conoce como el derecho a la ciudad. Vamos a analizar también brevemente cuál es la experiencia de Israel, qué aprendizajes podemos recoger de la experiencia israelí, pero también mencionar algunos ejemplos destacados de tecnología y emprendimiento en tiempos de pandemia también en nuestro país, en Chile. Quizá como un elemento disruptivo de los tiempos que vivimos actualmente, es importante efectivamente tomar conciencia que en general 65 millones de personas cada año se están incorporando, están migrando desde el campo a las ciudades. También algunos estudios de McKinsey Global Institute destacan que para el año 2025, de las 200 ciudades más importantes del mundo, imagínense, 46 van a estar en China. Sin embargo, también hay otro proceso muy disruptivo que estamos viviendo. De hecho, este ejemplo, ¿no es cierto?, de tener esta sesión virtual es un ejemplo de estas nuevas tecnologías. Y este gráfico nos muestra efectivamente, miren qué interesante cómo se ha ido acelerando la adopción de nuevas tecnologías. Cuando apareció la radio, hace varios años atrás, en general la población tardó cerca de 38 años en incorporarlo en su vida cotidiana. La televisión, 13 años. La internet, 3 años. Facebook, apenas 1 año. Y menos de 1 año, ya la población mundial ya incorporó el Twitter. Entonces ahí vamos viendo no solamente que hay nuevas tecnologías, sino que efectivamente están impactando en nuestra propia vida cotidiana. Y por otra parte, miren qué interesante, hay un proceso de evolución tecnológica muy importante. Pasamos del primer teléfono, el teléfono de nuestros años mozos, que surgió y que se inventó en realidad en 1876, y pasaron 115 años hasta que se construyó la primera página web en 1991, pero apenas 16 años para contar con el primer teléfono inteligente. Entonces también estamos viendo que todas estas nuevas tecnologías están impactando en nuestro modus operandi y en la propia ciudad. Y en este sentido, efectivamente, y todos nosotros sabemos que estamos viviendo lo que se conoce como la cuarta revolución industrial,
Miren, allí ustedes pueden apreciar el gráfico, ¿no es cierto?, de lo que significó la revolución industrial en su momento, cómo pasamos de alguna manera desde la fabricación manual a la automatización, luego a la incorporación de nuevas tecnologías, hasta lo que The Economist llama el Phono Sapiens. Cómo efectivamente hemos pasado y hemos evolucionado, espero no involucionado, desde, ¿no es cierto?, un Homo sapiens a concentrar todos nuestros sueños, nuestra interacción con las personas, con el teléfono inteligente, de alguna manera. Entonces nos hemos convertido de alguna manera y tenemos una interacción allí importante en ese sentido, ¿no? Les comentaba también que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas existe uno en particular que nos habla y nos convoca para que el año 2030, pero luego obviamente la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo seguramente se va a ralentizar un poco este proceso, alcanzar lo que se conocen como ciudades sostenibles, es decir, que sean ciudades seguras, que sean resilientes, que sean inclusivas. Y ese es un compromiso efectivamente importante que Chile como Estado ha asumido a nivel nacional. Pero tampoco podemos de alguna manera desconocer que estamos frente a un proceso constituyente que va a marcar ciertamente un hito en la historia republicana del país, donde la ciudad tiene un rol importante. De hecho, es interesante advertir que en la década del 60, el filósofo francés Henri Lefebvre construyó el concepto que luego con los años se daría a conocer como el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad no significa solamente el derecho que podemos tener todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, de acceder a los servicios públicos de la ciudad, sino efectivamente, y como dice otro filósofo, en este caso inglés, David Harvey, cómo podemos co-crear una ciudad de manera conjunta, cómo podemos dejar de ser meros consumidores de ciertos bienes o servicios para efectivamente involucrarnos de manera mucho más importante, de manera más empática, no solamente con otros vecinos y vecinas, sino también con las autoridades municipales. Y allí hay un gran aprendizaje desde la experiencia israelí. Tú me preguntabas, Rab, Dani, ¿qué es una ciudad inteligente? Y de alguna manera yo me atrevería a decir que no existe una definición única, a pesar que el concepto existe ya hace varias décadas, pero ha ido mutando ciertamente. Y tampoco existe una receta única respecto a cómo construir una ciudad inteligente. Y la experiencia israelí nos demuestra eso. Hay que vivirla en el propio espacio urbano, con los propios códigos culturales que conforman la ciudad. Pero fundamentalmente, si tenemos que definirla de alguna manera, creo que es importante identificar tres elementos fundamentales. En primer lugar, entender que la ciudad inteligente coloca en la centralidad del esfuerzo a los propios ciudadanos. El bienestar de los ciudadanos es lo que más importa. Uno tiende a pensar que la ciudad inteligente es solamente tecnología, y no. Hay que pensar en realidad cuáles son las necesidades o anticiparse a las necesidades de todas las personas que habitan en una ciudad, independientemente del segmento etario o socioeconómico, para poder, con la tecnología, generar alguna experiencia o experiencia vivencial que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y en ese sentido, uno de los mensajes que me gustaría transmitirles es que, y bien lo sabemos, la tecnología es neutra per se, pero somos nosotros, las personas, los que estamos de alguna manera, perdón, obligados a asignarle un valor económico y sobre todo valores. A la tecnología hay que, si nosotros queremos que efectivamente vaya enfocada a personas mayores o personas en situación de discapacidad, somos nosotros los que tenemos que dirigir esos esfuerzos para que la tecnología se utilice de una manera efectivamente inteligente. Y aquí ustedes pueden ver un gráfico que emerge desde la experiencia de la Municipalidad de Tel Aviv. Miren qué interesante. En el sentido y que nos demuestra efectivamente que la ciudad inteligente no es solamente un tema filosófico o tecnológico, sino que efectivamente de alguna manera tiene un impacto a nivel de la educación, a nivel del deporte, de las emergencias, de otros temas, ¿no es cierto?, como vamos a ver más adelante,
de la soledad, etc. Entonces, la idea efectivamente es traer la tecnología al servicio de las personas. Veamos entonces cuál ha sido la ruta hacia las Smart Cities. Y en ese sentido, a modo de contexto, quizá es importante recordar porque la experiencia de Israel no es cualquier otra experiencia. De alguna manera está concentrada en un ecosistema de innovación bajo una tríada virtuosa, compuesta por el sector público, el sector privado y la academia. A diferencia de lo que ocurre en otros países, lamentablemente, también en Chile, donde estos tres sectores trabajan con drivers o motivaciones distintas, ¿no es cierto? Muy pocas veces nosotros podemos ver ejemplos en la construcción de soluciones innovadoras con impacto ciudadano que emerjan de esta tríada virtuosa. Entonces, cuando hablamos de ciudad inteligente y la experiencia israelí, no podemos olvidarnos que está de alguna manera inserta en este modelo de innovación. Y en ese sentido tenemos a la academia, a las universidades. Recordemos que prácticamente todas las universidades en Israel cuentan con oficinas de transferencia tecnológica. Tenemos el caso, por ejemplo, de Yizum en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que fundamentalmente lo que hace es recoger o capturar los conocimientos de los profesores, varios de ellos premios Nobel, construir un producto o una solución innovadora que beneficie a la población y luego comercializarla. Entonces, si se dan cuenta, las universidades juegan un rol fundamental en términos de la construcción de una ciudad inteligente. Sin embargo, y de alguna manera, desde el momento que fundé o cofundé y presido el Consejo Chile-Israel para la Ciencia, Tecnología, Innovación y Humanidades, una de las mayores motivaciones es poder identificar algún tipo de bidireccionalidad. Aquí y en esta entidad, que es una fundación sin fines de lucro, es paritaria en términos de género, es sumamente inclusiva en términos religiosos, etarios, etc. De hecho, la presidenta de ese consejo es María Teresa Ruiz, que es Premio Nacional de Ciencias, astrónoma, es el principio de la bidireccionalidad. Entonces aquí lo que realmente buscamos, este es un ejemplo, es un Israel efectivamente que nos entrega conocimiento, pero también un Chile que es una plataforma interesante para poder capturar ese conocimiento de alguna manera y poder irradiarlo a la región. Y me pareció interesante también rescatar este ejemplo concreto, donde producto de la pandemia se generó esta plataforma en Chile, iCovid Chile, con varias universidades chilenas, que surge justamente de un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud y de Ciencia para tener un monitoreo en red de la dinámica de contagios, testeo, trazabilidad, capacidad hospitalaria, etc. Entonces, el mensaje fundamental que quiero transmitirles es cómo, bajo una situación efectivamente de estrés, cuasi humanitario o sanitario, en Chile están todas las capacidades para construir ese modelo virtuoso. Eso para mí creo que es muy interesante destacarlo, pero tenemos que hacer de esta iniciativa, que es una excepción, la regla general. También tenemos entonces los gobiernos locales y las municipalidades, y de allí también emergió un poco mi motivación, ¿no?, para entrar en esta aventura y en este proceso electoral. Cuando uno ve efectivamente el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Tel Aviv, que lo que hace fundamentalmente es atraer talentos, pero no solamente de Israel, sino también talentos a nivel internacional. Y eso es como parte de una iniciativa, ¿no es cierto?, donde se construyen soluciones innovadoras, se apoyan en distintos eventos, conferencias, redes internacionales, etcétera, y creo que incluso las comunas, entre comillas, con mayor calidad de vida en términos relativos en Chile, tienen una oportunidad invaluable de alguna manera, de tomar el referente de las ciudades israelíes de cómo poder construir un hub de innovación, de emprendimiento, ¿no es cierto?, y de inclusión. En Israel también contamos con centros que son aceleradoras, fundamentalmente, porque la municipalidad en Israel, en general, las distintas ciudades, se convierte como en un espacio de trabajo, donde hay plena transparencia de todos los datos municipales. Hay aquí un tema que también me gustaría destacar con ustedes, que es el tema de la confianza. Es interesante destacar que desde el nacimiento del Estado de Israel, efectivamente, la población, independientemente del gobierno de turno,
ha confiado en la entrega de sus datos personales para la construcción de políticas públicas, contrariamente a lo que sucede en Chile, donde rara vez, ¿no es cierto?, somos muy, o sea, en general, muy recelosos de entregar información que muchas veces es importante. Y en ese sentido, creo que es muy destacable el hecho de construir confianzas de las autoridades municipales con la población, de tal manera de generar una base de datos que no solamente permitan a toda la población acceder a esa información, sino a los propios emprendedores a construir estas soluciones innovadoras, pero en terreno, en el espacio, y no desde un escritorio en alguna oficina. Y eso creo que es un elemento cultural muy interesante que podemos, de alguna manera, desarrollar también en Chile. También existe, es interesante, en Tel Aviv ciertas aceleradoras de emprendimientos, que se llama, bueno, en inglés se llama The Library o la biblioteca, de la cual emergieron, por ejemplo, dos emprendimientos muy concretos. Una, Breezometer, que lo que hace es una aplicación móvil, imagínense qué interesante, permite la geolocalización y de alguna manera medir los niveles de contaminación del aire, pero en tiempo real. Y hay otro ejemplo que tuvimos la oportunidad también de conocer hace apenas 2 semanas. Los invitamos desde el Consejo Chile-Israel también, con el apoyo de la Embajada de Israel y también de la Embajada de Alemania, a la empresa SenCity. ¿Qué es lo que hace SenCity? Fundamentalmente recoge la información de lo que son las necesidades cotidianas de los ciudadanos en términos de salud, en términos educacionales, en términos deportivos, culturales, etcétera, lo entrega con la debida protección, ¿no es cierto?, de la información confidencial a la municipalidad, para que la municipalidad a partir de allí pueda construir ciertas soluciones. Entonces, son 2 ejemplos concretos donde aparece este referente. Luego tenemos el gobierno central, ciertamente aquí otro ejemplo, donde también se construyen algunas políticas interesantes, ¿no es cierto?, como esta iniciativa para combustible y movilidad inteligente. Otro elemento que me parece interesante rescatar de la experiencia israelí son lo que se conoce como los hackatones. Fundamentalmente, ¿en qué consiste? Son 3 días donde la municipalidad convoca a emprendedores para solucionar un problema o una necesidad concreta de la ciudad. Y en 3 días lo que hace es generar los incentivos para que efectivamente se logre algún tipo de solución al respecto. Y aquí también les traje el ejemplo, ¿no es cierto?, en Jerusalén de un hackathon, donde se pidió efectivamente la construcción de ciertas aplicaciones, particularmente para hacer mucho más accesibles los servicios públicos a las personas mayores y las personas con habilidades diferentes. Entonces, vemos que en general el caso emblemático de Israel y de Tel Aviv en concreto tiene al ciudadano como eje central. Y eso no tiene que sorprendernos. De hecho, existe una plataforma que se llama Digitel, que brinda un acceso personalizado a servicios e información a través de correo electrónico, mensajes de texto, etcétera, que ha sido incluso premiada a nivel internacional, porque lo que hace, miren qué interesante, es generar una relación transversal, bidireccional, entre la autoridad y el ciudadano. Entonces aquí, y aquí es otro mensaje también que me gustaría compartir con ustedes. También hay un tema cultural que yo creo que es interesante tomar en cuenta. A diferencia de lo que suele pasarnos, no solamente a nivel municipal, sino también a nivel nacional, generalmente nuestra democracia se concentra cada 4 años cuando vamos a votar, o rara vez cuando tenemos que, no sé, participar en algún plebiscito o encuesta respecto a un proyecto determinado. Entonces, tenemos que aprobar o rechazar. Lo que hace esta plataforma en Israel es permitir a los propios ciudadanos proponer, construir soluciones, anticiparse a ciertas necesidades y generar una relación de confianza muy interesante. Y Digitel lo que hace es customizar las necesidades de los ciudadanos. Si hay personas mayores, si hay personas que necesitan, por ejemplo, acceder a determinados medicamentos o de recreación o culturales, por ejemplo, con ciertos descuentos que se van a dar. Entonces, muy interesante esa interacción
que yo sigo pensando que en Chile y en varias ciudades se pueden adoptar. Pero Jerusalén y Tel Aviv no son las únicas ciudades referentes de inteligencia de alguna manera, sino también tenemos Ashdod, que se ha dedicado sobre todo a los temas de transporte inteligente. De allí emergió también Mobileye, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que a todo esto es interesante advertir, tiene presencia en Chile en todas las regiones del país. Y también los invitamos a desarrollar un webinar para dar a conocer efectivamente la plataforma en términos de vehículos autónomos, de la medición del tráfico en tiempo real, etcétera. Entonces, creo que muchos de nosotros ignorábamos que una empresa de este calibre efectivamente tiene presencia en Chile hace muchos años y una relación muy fluida con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Sin embargo, creo que también es interesante destacar un elemento propio de los valores y de las raíces judaicas, es el tema de compartir el conocimiento, no solamente a nivel local de gobierno, a nivel del país, sino también con terceros países. Y por ello es que se creó una comunidad que se llama CityZoom National Smart City, que está financiado por el Estado de Israel, que lo que hace es alentar que distintos emprendedores, inversionistas de ciudades inteligentes, no solamente de Israel, sino de otros países del mundo, puedan llegar y trabajar juntos y compartir bases de datos para avanzar en ese sentido. Y creo que es interesante, ¿no es cierto?, rescatar cómo la entidad competente de cooperación Mashav, que fue creada durante la administración de la ex primer ministra Golda Meir, efectivamente tenía eso como base valórica, no concentrar el conocimiento en una ciudad, en una localidad, en un barrio, o en un país en este caso, sino efectivamente compartirlo y aprender también de otras experiencias. Pero no me podía abstraer, y ya voy terminando, de lo que es la perspectiva de género en las ciudades inteligentes. Y para ello solamente información de contexto, donde podemos efectivamente comparar cuál es la situación de la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad. Recordemos, y creo que es importante mencionarlo, el mundo de la mujer ha sido y ha estado particularmente golpeado producto de la pandemia. En primer lugar, y ciertamente un tema dramático, lo que es la violencia intrafamiliar, también ha sido golpeado particularmente aquellos sectores laborales donde hay mayor participación de la mujer, como la cultura, la educación u otros. Y en ese sentido, ustedes pueden observar que en el caso de Chile, la participación de la mujer en el mercado laboral no alcanza siquiera el 50%, que es la media latinoamericana. En Israel estamos hablando de casi un 60%, lo cual es interesante. Y así también podemos ir abordando, ¿no es cierto?, generar del tiempo, no voy a entrar en los detalles, pero esto da efectivamente para un espacio ad hoc. Pero estamos concentrados en el tema de la ciudad y la ciudad inteligente. Y miren ustedes, históricamente las ciudades reflejan de alguna manera y han sido construidas por hombres para hombres. Y miren un dato a la causa. Las mujeres ocupan solamente el 10% de los puestos más importantes en los principales estudios de arquitectura del mundo. Entonces es interesante evaluar no solamente, y aquí me van a disculpar que me mueva a otro país, pero no solamente en el caso de Israel, ciudades como Toronto, ciudades como Viena, incorporan la perspectiva de género, sobre todo desde el punto de vista de lo que es el cuidado. Recordemos que más del 60% de los trabajos no remunerados, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, es desarrollada por mujeres. Fundamentalmente trabajos de cuidado a sus seres queridos, sean personas mayores o niños. Desde esa perspectiva, entonces, también, y es otro de los mensajes que me gustaría compartir con ustedes, la mujer cumple un rol importantísimo y tenemos que virar hacia una perspectiva de género también en esa construcción. También otra disrupción importante, obviamente, es de alguna manera el envejecimiento de la población a nivel mundial. Se calcula que para el año 2030, más del 22% de la población va a tener más de 60 años. En China, más del 30% de la población. En Chile, miren ustedes, para el año 2030, se prevé que va a existir entre un 20 a un 25% de personas mayores de 65 años. Y la esperanza de vida también se va a incrementar de manera notoria para el año 2050. Y también, en ese mismo año,
miren ustedes, va a pasar o va a migrar de alguna manera de un 0,6% de las personas mayores de 80 años a casi un 6%. Y va a ser el grupo etario más importante, ¿no es cierto?, o de mayor crecimiento relativo de la población. Entonces aquí ciertamente no solamente un desafío en términos del sistema de pensiones, en términos de los sistemas de salud pública, etcétera, sino también una gran oportunidad de dignificar a las personas mayores e incorporarlas de manera mucho más eficiente con todo el virtuosismo que estas personas tienen a nivel de la ciudad. Y aquí un caso muy concreto, un emprendimiento israelí que básicamente lo que hace es acompañar a las personas en su propia soledad. Recordemos que quizás la pandemia más relevante del siglo XXI es justamente la soledad, que traspasa cualquier grupo etario, aunque ciertamente está un poco más concentrado en las personas mayores. No es casual el hecho de que el año 2017 el Reino Unido haya establecido un ministerio específico de la soledad, luego de identificar que en Londres, a raíz de una encuesta, más de 300.000 personas mayores de 65 años no habían tenido un contacto con ninguna otra persona de su propio entorno o un vecino o vecina. Lo que hace este emprendimiento israelí es un trabajo, lo que se dice en inglés, de crowd caring, cómo efectivamente, y aquí ven qué interesante y qué importante es el rol de los propios ciudadanos en la construcción de estas soluciones, cómo efectivamente nos podemos cuidar. Yo te cuido, tú me cuidas, cómo nos podemos acompañar en ese sentido. Y hay programas muy interesantes de voluntarios, de jóvenes universitarios que acompañan a personas mayores, pero también hay programas que fomentan la participación de personas mayores en la educación preescolar. Entonces hay una dinámica que también nos recuerda cuán importante es el respeto y la contribución que hacen y siguen haciendo las personas mayores en el mundo. Pero nuevamente, y ya concluyendo esta presentación, no quise concentrar toda la atención en Israel, sino también destacar dos emprendimientos que nos hablan de una ciudad inteligente, pero sobre todo de una ciudad más solidaria. En este caso, estamos hablando de dos emprendimientos que surgieron en Chile a raíz de la pandemia. El del lado izquierdo, ustedes pueden apreciar, fundamentalmente es una plataforma en línea donde se identifican cuáles son las ollas comunes, dónde se están efectuando con todos los sistemas de verificación que hay para permitir a las personas que estamos en condiciones de hacerlo, de poder apoyar y donar por esa plataforma. Por otra parte, miren ustedes qué interesante, al lado derecho tenemos lo que se conoce como Local Shop, que es una especie de la primera plataforma digital de un delivery, pero que fomenta las tiendas de barrio. Miren qué interesante. Entonces, no solamente las grandes cadenas de supermercados, sino que efectivamente, y esto surgió de un propio conocimiento y emprendimiento chileno, cómo podemos ser mucho más empáticos en ese sentido, mucho más solidarios, porque recordemos que la inteligencia, cuando hablamos de ciudad, no es necesariamente un sinónimo de solidaridad o de inclusión o de empatía. Para culminar esta presentación, quisiera dejarlos con este mensaje de Margaret Mead. Ella es conocida como la madre de la antropología moderna, que nos dice textualmente: nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos y conscientes puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que siempre lo ha hecho. Bueno, muchísimas gracias, Toda Rapa. Increíble presentación, Eliel. Millón de gracias. Contanos un poquitito primero cómo te involucraste en todo este mundo del concepto de ciudad inteligente y para ir pensando, después te voy a preguntar cómo ves la posibilidad de traer no solamente esta tecnología, sino de poder traer, sí, esta estructura, ¿no? Más que tecnología, cómo poder desarrollar esta estructura también aquí en Chile. Mira, Rafdani, interesante lo que me comentas. De hecho, cuando empecé con este desafío del proceso electoral, de cómo conocer cuáles son las necesidades de la comuna, etcétera,
me autoimpuse el desafío de aprender de otros países, ¿ah? De cómo poder, yo lo que quería, que efectivamente es lo que estoy viviendo ahora, que estamos a puertas, ¿no es cierto?, de terminar este proceso, cuando mirara en retrospectiva, saber que efectivamente pude ayudar, aunque sea de manera muy modesta y aunque sea en el microcosmos, ¿no es cierto?, de algunas comunas, haber entregado un valor agregado en el debate nacional. Y en ese sentido creo que es muy importante. Yo creo que estamos viviendo una cierta chatura en términos valóricos o intelectuales. Obviamente hay maravillosas excepciones de gente excepcional, pero no es la regla general. Entonces yo dije, lo que yo quiero es efectivamente, más allá de los resultados, dejar algún tipo, entre comillas, de legado. Y creo que la ciudad inteligente, como la concebimos hoy en día, pasar de alguna manera de lo que se conoce como un smart city a un smart human city. ¿Cómo incorporamos el componente humano en la ciudad inteligente? Y cuando comencé a estudiar esos referentes, descubrí que Israel era uno de los más maravillosos e inspiradores referentes. Y cada ciudad en Israel, que hoy lamentablemente, ¿no es cierto?, está viviendo tiempos muy duros y convulsionados. Y en ese sentido, justamente me inspiré y dije, aquí quiero aprender. eh, y, y por eso que tomé el tema de la ciudad inteligente como un referente importante. Pero luego vino el trabajo, Ravdani, de hacer un correlato, ¿me entiendes? No podía quedarme en la entelequia de la ciudad inteligente, sino efectivamente cómo lo podemos traer. Y en ese sentido, y ya terminando la respuesta, eh, me pareció muy importante dar a conocer los referentes de ciertas empresas israelíes en materia de seguridad, pero de seguridad inteligente, que no solamente, ¿no es cierto?, abordemos el tema de las cámaras. Cuando yo les preguntaba a algunos vecinos o vecinos me decían, es que no hay suficientes carabineros, no hay suficientes cámaras, etcétera. Y yo decía, pero ¿cómo es así? O sea, per cápita, recordemos, Vitacura es la comuna que tiene más cámaras y más carabineros de todo el país. Entonces, aquí lo que se necesita, y es lo que traté de impulsar, es una seguridad inteligente, en el sentido de utilizar la inteligencia artificial, de traer ese conocimiento interesante, saber cuáles son los puntos donde puede haber o emerger mayor o actos de delincuencia. Y esa inteligencia que va más allá de las cámaras o de más carabineros es lo que pude de alguna manera capturar. Y sobre todo el tema de la participación ciudadana, que creo que es un elemento fundamental. Y aquí, respondiendo o complementando la respuesta, Rabdani, creo que es muy difícil también extrapolar automáticamente estos referentes y traerlos a Chile. Chile ciertamente hay algunas deficiencias estructurales, pero también tiene muchas virtudes, y lo estamos viendo en términos de lo que es la emergencia de mayor solidaridad en tiempos de fragilidad, de pandemia y de incertidumbre. Y así lo han reconocido los propios empresarios israelíes. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es importante captar de alguna manera o capturar esa tecnología, pero adaptarla a los códigos culturales, no de Chile, no de una ciudad, sino de cada comuna específicamente, y dentro de cada comuna, que también ha sido un descubrimiento para mí, tiene sus propias particularidades. Entonces, esa comunicación bidireccional del ciudadano con la autoridad municipal, creo que es un elemento que hay que trabajar desde la educación preescolar, desde el prekinder, como se hace en Israel. Dos preguntas más. Eh, Primero, o sea, para poder aplicarlo, si me dabas una idea. Por ejemplo, no tengo una pregunta, como ejemplo, ¿se podría trabajar en la creación de una comunidad inteligente? No te estoy hablando de una ciudad, pero podés empezar con una comuna o podrías empezar, por ejemplo, con la comunidad judía. O sea, porque si actúa finalmente, vos sabés que la comunidad judía es el tubo de ensayo de la sociedad donde vive. Así es. Pero podrías empezar con una comuna o por una comunidad, me refiero. ¿Existen esta forma de decir, mira, sabes que vamos a aplicar y voy a probar estos parámetros? ¿Podría aplicarse? ¿Sería como una especie de modelo a seguir? Y lo segundo, ¿te parece que todo el concepto de ciudad inteligente necesita o requiere de una legislación, o votaremos el domingo, de alguna garantía dentro de la Constitución que le permita funcionar?
No, interesantes ambas preguntas, Rab. Voy a empezar por la segunda. Yo creo que una de las mayores deficiencias que tenemos en Chile y en varios países de la región es una gran dispersión normativa y dispersión también de competencias entre las distintas autoridades. Y lo hemos visto. Surge un problema, ¿no es cierto?, de delincuencia. Entonces, ¿cuál es la autoridad competente? ¿Es los carabineros? No sé, hay 18 entidades distintas a nivel local, y no hay necesariamente una coordinación y vemos esa deficiencia sobre todo a nivel de la inseguridad que estamos viviendo, que va más allá de una percepción. Y en ese sentido, entonces, respondiendo a la primera pregunta, la idea, a partir de lo que he podido aprender de la experiencia de Israel, es efectivamente generar ciertos proyectos pilotos, que luego se puedan ir expandiendo a otras zonas de la comuna o a terceras comunas, ¿no? Y en ese sentido, entonces, lo que creo que es muy importante y hay que avanzar en ese sentido es en lo que se conoce como Open Data, o sea, entregar toda la información que tiene la municipalidad para generar mayor innovación y emprendimiento. Entonces, en resumidas cuentas, yo me atrevería a decir que si es posible traer esa experiencia. De hecho, estuve también consultando a ciertos organismos internacionales que han trabajado el tema de ciudades inteligentes en Chile, como el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sabes qué me han dicho, Rabdani? Y me dicen, no, pero nosotros hemos trabajado tal proyecto me dijeron, con la municipalidad, no sé, la Asociación de Municipalidad de la Zona Oriente, que integra a las tres comunas, ¿no es cierto?, que sabemos de la Zona Oriente, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. Y sin embargo, ¿qué es lo que me dicen? Pero luego llegaron otras autoridades y allí quedó el plan. Entonces, creo que ese es un déficit que nosotros tenemos de no tener políticas públicas con una visión de largo plazo que trascienda a los gobiernos, no solamente nacionales, sino también municipales. Y en ese sentido, Israel también, y me van a disculpar, es otro referente interesante. Si bien, a diferencia nuestra, no tiene una constitución política, sí cuenta con lo que se conoce como autoridades nacionales, en temas sensibles, en temas convocantes y necesarios para nuestro propio bienestar. Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, que en Israel es considerado un derecho humano, donde hay una autoridad única que trasciende los gobiernos, la Autoridad Nacional de Innovación, la Autoridad Nacional de Ciberseguridad, que hoy en día dejó de ser una entelequia filosófica porque nos impacta con los hackeos, ¿no es cierto?, y nuestra propia privacidad. Eso yo creo que hay que aprender. Los grandes temas en Israel, como la seguridad, la educación, son abordados con una visión de Estado y con una visión de largo plazo. Y yo creo que allí debemos apuntar y el proceso constitucional es una oportunidad, respondiendo ya eh, cabalmente la pregunta, Rab, para, a ver, no es para lograr una solución a los problemas o a las demandas sociales que hay. Yo creo que hay que ser muy realistas, pero también tenemos que ser muy conscientes que una nueva constitución puede, entre comillas, o debería habilitar para que los próximos gobiernos con legislación ulterior puedan efectivamente, ¿no?, complementar ese marco de manera mucho más eficiente y mucho más con una mirada de Estado y de largo plazo. Bueno, primero agradecerte profundamente. La verdad, quedé impactado con ganas de más, así que después del domingo ya nos vamos a sentar a charlar y nos vas a ayudar a construir, como te decía, comunidades inteligentes. Creo que tenemos que empezar a trabajar. Somos los primeros que deberíamos copiar el modelo, ¿no? Creo que también tenemos que, muchas veces intentamos, pero también chocamos con los gobiernos locales, ¿no? Hablando pronto. Pero bueno, le voy a pasar la palabra a Evelyn y a Nati para que puedan también preguntar y agradecerte. Así que un abrazo muy, muy grande y mucho mazal para este domingo. Gracias, Rap. Solamente complementar con un concepto que me parece importante. A raíz de tu reflexión, la inteligencia colectiva. Hablamos mucho de inteligencia, ciudad inteligente, ¿no es cierto? Inteligencia individual de cada uno de nosotros, la inteligencia artificial, pero la inteligencia colectiva apunta precisamente a lo que tú estás diciendo, Rap. Es como los que estamos aquí presentes. Podemos enfrentarnos y colaborar
para poder identificar una solución innovadora a un problema que nos puede estar quejando a nosotros o a terceros. Y creo, y es muy interesante lo que tú sugieres, que a nivel comunitario podemos y quizá debemos más que nunca poder iniciar ese recorrido. Muchas gracias, Eliel. Yo tengo una pregunta de nuestra directora Martín Dirben, así que a través del chat la voy a leer. Ciudad inteligente, ¿habría un límite de tamaño mínimo? Por ejemplo, Lolol, de 6.000 habitantes en total y 1.000 en el centro urbano. ¿Allí se podría aplicar? Oh, es una buena pregunta. A ver, por la literatura que he podido revisar en estas semanas y experiencias internacionales, no hay un límite a este concepto. De alguna manera, como mencioné al inicio de la presentación, es interesante advertir que no hay una definición única y no hay una receta única en términos de que para construir una ciudad inteligente se requiere de un número, ¿no es cierto?, de ciudadanos específicos o con ciertas características específicas. Por eso que aquí realmente lo importante es entender que lo que busca la ciudad inteligente es promover la inteligencia colectiva y ciudadana. Más allá de que sea una ciudad, no sé, de 1.000 personas, por ejemplo, y cómo de alguna manera podemos identificar las diferencias, las necesidades de los distintos grupos etarios. Por una parte, de las mujeres, y por otra parte, de grupos, entre comillas, más vulnerables. Israel es un ejemplo, gracias Teruca por tus palabras, es un ejemplo en ese sentido también y creo que eso es una gran enseñanza para nosotros, del multiculturalismo, de la diversidad, cómo la diversidad efectivamente nos va a enriquecer a todos al final del día. Solamente un dato a la causa, a raíz de la pregunta que me hicieron. En Chile está comprobado que más, o cerca en realidad, del 20% de la población en Chile sufre algún grado de discapacidad, sea física o mental. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están esas acciones afirmativas? ¿Dónde se incorpora a las personas con capacidades diferentes en la ciudad? Hace una semana y media tuve la oportunidad de codirigir y participar en un webinar cuyo nombre era Ciudad Accesible. Y efectivamente, no una, trajimos a 3 empresas israelíes. Uno era una entidad, una ONG, que se llama Access Israel, que está dedicado justamente a crear este tipo de incentivos. Y 2 empresas específicas. Una para personas ciegas o con discapacidad visual, y otra para personas con discapacidad auditiva. Y en ese sentido, era realmente impresionante ver cómo la tecnología permitía el acceso a estas personas de manera mucho más fluida y cómo también las personas que quizás no tenemos esas condiciones diferentes, también podemos enriquecer de la sabiduría de esas otras personas que lamentablemente en ciudades como las nuestras no pueden tener una vida mucho más inclusiva, mucho más colaborativa, mucho más solidaria con el otro. Entonces, este es un ejemplo muy concreto donde vemos aplicaciones en beneficio de todas las personas sin ningún tipo de distinción etaria, socioeconómica, racial, religiosa, etc. Muchas gracias, Eli. Sí, da para pensar, da para reflexionar. Sí. Sí. Tremendo tema, hay tantas aristas que se ven acá, se ve. Me pregunto cómo poder aplicar esto en un país donde tenemos tantos problemas y diferencias, además de sociales, socioeconómicas, de cultura, porque, no sé, yo entiendo que una ciudad inteligente parte por el respeto al ciudadano, por eso es que hablamos de ciudadano, porque compartimos una ciudad. Y lo complicado que puede ser en un país que va de norte a sur, donde las culturas son distintas. Sin embargo, tomo la propuesta de partir en un municipio, tal vez con cosas no tan wow, sino que con alguna idea, con tomar alguna de estas tecnologías, alguna buena idea, y que se pueda después replicar de a poco. En ese sentido, independiente de eso, que es lo que yo creo, en tu experiencia, ¿cuál crees tú que va a ser tu mayor aporte
en esta municipalidad, porque hay mucho que aportar, pero creo que uno tiene que como que focalizarse en algo para que resulte. No sé si tú Sí. tienes algún foco en particular que pudieras aportar en la municipalidad y que ojalá después se pudiera diluir, no diluir, sino que esparcir por todos lados alguna de No, todas estas cosas. En primer lugar, te agradezco el optimismo, ¿ah? Eso es muy importante, pero te voy a contestar no lo que yo voy a hacer, sino quizá la prioridad o las dos prioridades fundamentales de mis propuestas, que ojalá efectivamente tenga la posibilidad de ejecutar desde el Consejo Municipal o desde alguna otra instancia más adelante. En primer lugar, creo yo, y a eso apuntas muy bien con el tema cultural, quizá una de mis prioridades sería fomentar la participación ciudadana. Hoy en día existen a nivel de los países nórdicos, etcétera, un viraje de la democracia representativa a lo que se conoce como una democracia líquida, que es lo mejor de los dos mundos. De alguna manera, la democracia representativa, pero también la democracia participativa. Entonces, contestando tu pregunta, Evelyn, lo que yo intentaría hacer efectivamente es traer esas capacidades, esas tecnologías para fomentar una mayor participación y sobre todo, y en una palabra, construir confianzas. Yo creo que no hay confianzas y es muy importante desde ese punto de vista, y lo viví, lo he escuchado, esto no es un tema teórico, donde existen necesidades muy diferentes. Entonces, en la propia comuna, entonces hay personas que quizá no ven en la municipalidad más allá de algunos cursos que puedan ser entretenidos, de baile, de yoga, en circunstancias que la municipalidad tiene una responsabilidad mayor en el sentido de cuidarnos, de protegernos, de entregarnos información, de conectarnos con la ciudadanía y sobre todo, ojo, que es un tema que yo creo que es un déficit importante, cómo se transmite desde la ciudadanía, desde la municipalidad, al nivel nacional de gobierno. Yo trabajé en 3 ministerios distintos, 4 gobiernos distintos, y para ser muy francos, prácticamente no hay una vinculación con el nivel local de gobierno y las municipalidades. Y corríjanme ustedes, lo que la necesidad, ¿cuál es la primera línea de saber cuáles son esas oportunidades, no solamente necesidades que hay de los vecinos y vecinas? Y el otro tema, que también me parece un tema prioritario, es el tema de la seguridad, definitivamente. Pero una seguridad, como digo, inteligente. No basta más carabineros, no basta más cámaras. Aquí lo que necesitamos es la incorporación de inteligencia artificial, de lograr una mayor coordinación entre todas las entidades competentes. Aquí va otro punto que tú mencionas, Evelyn, de educar a la población, de cuidarnos entre nosotros. Yo me pregunto cuántos de nosotros conocemos a los propios vecinos. Hay un concepto muy interesante que también lo aprendí en la experiencia israelí, que es el de los migrantes diurnos urbanos. ¿Sabes quiénes son, Evelyn? Son las personas con las cuales convivimos nosotros día a día, que nos atienden en un Starbucks o en una, no sé, florería, etcétera, con las cuales convivimos, pero que no pueden, por razones económicas, vivir en nuestras comunas. Entonces, eso es también sumamente interesante. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de esas personas? Y allí hay una experiencia, pero en este caso no es de Israel, sino de algunas ciudades de Estados Unidos, y con esto concluyo, que se conocen como el 20 Minutes Neighborhood, es decir, la ciudad a 20 minutos. ¿Cómo nosotros podemos, independientemente de nuestras condiciones, ¿no es cierto?, de nuestra edad, etcétera, saber que a 20 minutos de distancia, de manera amigable, caminable, pedaleable, y no necesariamente con el automóvil, ¿no es cierto?, podemos llegar a la farmacia, podemos ir al supermercado, podemos visitar a un vecino. Ese concepto me gustaría llevarlo a la concreción, ¿no? Y creo, si me preguntas, Evelyn, que sí es posible. Y en comunas como Vitacura, ciertamente, tiene todas las condiciones para ser muy amigable y patente un proyecto de esa naturaleza. Gracias. No, a ti, Evelyn. Suerte con eso. Ojalá. Muchas Bueno, gracias, no Eli. sé. No sé si tenemos minutitos para alguna última pregunta, si es que alguien más quiere hacer otra pregunta.
¿no? Solo agradecerte, Eliel, por Agradecer. tu tiempo. No, todo. Tenemos una promesa aquí entre los dos. Más adelante te vamos a esperar nuevamente porque sé que tienes no uno, sino que al menos un par de temas más que seguramente nos van a interesar. Para el que no escuchó bien, por ejemplo, Eliel participa en Hay Mujeres, es una organización femenina donde hay como no sé cuántos hombres trabajando y hay Somos cerca toda de 100 hombres, 100 hombres. 100 Somos cerca de hombres. 100 hombres y 800 mujeres expertas. Wow. Así es, entonces hay un tremendo tema que tiene que ver con el género. Voy a esperar esa presentación, Eliel, así que espero cuando la tengas, conversamos, porque creo que hay mucho aporte que ustedes los hombres pueden hacer para mejorar el tema del género, así es que te voy a dejar comprometido para eso. Y al resto los dejo, un minutito, los dejo comprometidos para este sábado, nuestro Tikkun Pre Shavuot, que vamos a hacer con otras comunidades, y el próximo jueves vamos a tener otra interesantísima charla de algo que no hemos tocado en toda la pandemia, pero que nos parece bien relevante también y que tiene que ver con el cuidado personal. Vamos a hablar de la salud bucal. Pequeños tips que nos van a ayudar a mantenernos un poquitito más sanos. Así es que los dejo invitados para este sábado y para el próximo jueves. Eliel, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron y vamos a estar conversando en un tiempito más. Mucha suerte. Muchas gracias, Evelyn, ¿Ya? Nati, Rafa, Dani, Saúl, bueno, todos los que nos acompañaron. Un abrazo fuerte. Gracias, Cariños a Eliel. Buenas todos. noches a todos. Muchas gracias por Muchas acompañarnos. muchas gracias, excelente. 329 es el número de concejal por si acaso, 329. Sí. ¿Viste? Tú tienes la chutzpah que yo no tengo. Te agradezco, Saúl. Gracias. ¿Ah? Vamos a seguir marcando. Un abrazo. Un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Chao Raquel Gateño, chao Raquel Jasón, dos Raqueles, muy bien, chao a todo el resto. Adiós, Chao, gracias. chao. Gracias, Teruca.